Antes de empezar a trabajar con HTML es necesario comprender bien cómo funcionan las etiquetas, ya que son la base de este lenguaje. Una etiqueta es una palabra que viene rodeada por el símbolo de menor que y el símbolo de mayor que. Y estas etiquetas además vienen repetidas, se abren y se cierran. Este es un ejemplo típico de cómo se utilizan etiquetas dentro de HTML. Y aquí se ven tres etiquetas diferentes, la etiqueta div, la etiqueta p y la etiqueta strong. Todas ellas se ve que vienen organizadas de la misma forma. Se crean, tienen algunas, unos modificadores, otras no, tienen contenidos dentro y luego se vuelven a cerrar. Vienen repetidas, pero vienen repetidas con una barra inclinada. Esa barra inclinada sirve para definir cuándo se cierra la etiqueta. Todos los contenidos que hay metidos dentro de esas etiquetas de apertura y de cerrar son los que vienen afectados por la etiqueta en sí. En este caso concreto, por ejemplo, la palabra interior viene marcada como negrita en realidad en el navegador gracias a que está entre ese primer strong y ese segundo strong que aparece con la barra inclinada. Eso mismo pasa también con texto interior del contenedor, que está dentro de una etiqueta P, porque hay una etiqueta P que abre antes de la palabra texto y una etiqueta P que se cierra con la barra inclinada después de la palabra contenedor. Así que, como estructura básica, tendremos que las etiquetas se abren y se cierran como este ejemplo simple de etiqueta P. Menor que, nombre de la etiqueta, mayor que. Con eso se abre. Luego los contenidos que sean y luego menor que, barra inclinada, nombre de la etiqueta y mayor que para cerrar esa etiqueta. Hay casos concretos que en realidad se cierran en el momento en el que se abren. Son las etiquetas que no se pueden anidar, como por ejemplo pueden ser algunos campos de formulario, como por ejemplo puede ser la etiqueta de imagen, como es este caso. Funcionarían muy parecido. Abriríamos esa etiqueta con el símbolo de menor que, el nombre de la etiqueta, la barra inclinada y el símbolo de mayor que. Los casos habituales, de todas formas, siempre van a ser abrir, meter el contenido y cerrar, como sh3, contenido barra h3. Además de eso, las etiquetas van a tener también una sintaxis interna. Voy a poder, aparte de poner el nombre de la etiqueta, añadirle atributos que van a modificar cómo se van a ver esas etiquetas o cómo se van a comportar. Por ejemplo, en este caso input, que es una etiqueta de campo de formulario, tiene el atributo type, que sirve para definir si se comporta como un campo en el que se metan textos, si puede ser un radio button, etc. Todos los atributos se nombran con su nombre, se siguen por un igual y luego entre comillas se pone el valor que tienen que llevar dentro, que va a depender del atributo concreto y de la etiqueta concreta. Hay atributos que se utilizan constantemente, como por ejemplo el identificador, el ID. Este identificador único va a servir para que se sepa que un elemento en concreto es ese dentro de la estructura HTML y así se le pueda asociar aspecto y comportamiento utilizando CSS y JavaScript. Otro caso muy habitual es la utilización de clases, que es otro atributo distinto que sirve para que varios elementos de la estructura HTML puedan comportarse de la misma manera o puedan tener también una serie de propiedades de aspectos similares. Y por último también, aparte de los atributos, dentro de las etiquetas se pueden meter propiedades, que en realidad es parecido a los atributos, solo que en este caso no se asocian a ningún valor, es algo que se tiene o no se tiene. Por ejemplo, podría ser en el caso de ese input, read only, o sea, de solo lectura. Bueno, si lo tiene, significa que ese campo solamente se puede leer, no se puede editar. Cuando se han metido todos los atributos y propiedades de una etiqueta, la cerraríamos. Como decía, muy importante dentro del HTML pensar en los identificadores, en los IDs, que sirven para identificar únicamente a un objeto dentro de la estructura HTML para que así tanto CSS como JavaScript le puedan afectar. Muy importante, que también lo utilizaremos muchísimo, las clases. Así, por ejemplo, en este caso tenemos una serie de etiquetas LI, de elementos de listado, que todas ellas tienen que tener un mismo aspecto y para aplicárselo pues utilizo la clase enlace que va a servir para que luego CSS cambie su aspecto. Y si queremos ver un ejemplo en vivo, vamos a utilizar a lo largo del curso Brackets. Este programa, este editor, una de las cosas buenas que tiene es que permite que las selecciones que yo estoy haciendo en el código se ven inmediatamente también marcadas dentro del Google Chrome. Eso es lo que está ocurriendo. Si selecciono el contenido de esa etiqueta H1 que se abre y se cierra, aparece marcado dentro del HTML. Y así podemos ver fácilmente cómo efectivamente todos estos contenidos que aparecen distintos unos de otros es ni más ni menos que porque vienen metidos dentro de etiquetas distintas. SH1 para ese rótulo principal, SH2 para ese rótulo un poco más pequeño, o por ejemplo este párrafo con la etiqueta P en el que ya se ve que el texto es más pequeño todavía,
O incluso, por ejemplo, estas etiquetas EM que sirven para definir que hay una parte concreta que aparece en cursiva. Como vemos, la utilización de etiquetas es muy simple porque tiene 4 normas básicas que se repiten constantemente.